En los últimos años, el nombre de Edward Vieta se ha convertido en sinónimo de rigor científico, empatía clínica y compromiso con la salud mental. Su legado no se mide solo en artículos publicados o congresos presididos, sino en cada paciente que recuperó la estabilidad, en cada familia que volvió a entender que detrás de una crisis hay una persona, y en cada estudiante de medicina que aprendió a mirar más allá del síntoma. En la historia de la psiquiatría moderna, pocos nombres han conseguido unir la ciencia con la humanidad de una manera tan coherente. Cuando hablamos del trastorno bipolar, hablamos de una condición que desafía las fronteras del conocimiento médico. Es una enfermedad que mezcla la biología con la experiencia emocional, la genética con la historia de vida, la neuroquímica con las relaciones humanas. Edward Vieta entendió desde el principio que comprender este trastorno era comprender al ser humano en toda su complejidad. Su investigación, desarrollada a lo largo de más de 3 décadas, cambió la manera en que la psiquiatría aborda el ánimo, la estabilidad y la recuperación funcional de los pacientes. En un mundo donde las emociones suelen simplificarse en feliz o triste, Vieta enseñó que el ánimo es un continuo, un espectro de matices que refleja la interacción constante entre el cerebro, el entorno y la historia personal. El trastorno bipolar, bajo esta mirada, no es un defecto ni una debilidad, es el resultado de una alteración biológica que merece el mismo respeto y la misma precisión diagnóstica que cualquier otra enfermedad médica. A comienzos de su carrera, Vieta se encontró con un desafío fundamental. La psiquiatría disponía de tratamientos eficaces, pero carecía de una comprensión integral de cómo y por qué funcionaban. Fue entonces cuando decidió unir la práctica clínica con la investigación sistemática. Su propósito era claro: transformar la experiencia individual del sufrimiento en conocimiento colectivo, y ese conocimiento en soluciones aplicables. El trabajo de Edward Vieta se caracteriza por un equilibrio meticuloso entre la evidencia y la empatía. En sus estudios, cada número, cada gráfico y cada análisis estadístico se conectan con un rostro humano, con una historia de lucha, recaídas y esperanza. Ese enfoque doble, científico y humano, es lo que ha permitido que sus hallazgos tengan impacto real más allá de los laboratorios. El legado científico de Vieta se puede resumir en 3 grandes líneas: la caracterización precisa de los subtipos del trastorno bipolar, el desarrollo de estrategias terapéuticas personalizadas y la integración de la psicoeducación como herramienta esencial de tratamiento. Pero más allá de los logros técnicos, su verdadero aporte fue cambiar la forma en que la psiquiatría piensa el concepto de equilibrio, no como ausencia de enfermedad, sino como la capacidad de mantener la estabilidad a pesar de los cambios. Su investigación sobre los subtipos del trastorno bipolar permitió distinguir entre diferentes perfiles clínicos. Comprendió que no todos los pacientes experimentan el trastorno de la misma manera. Algunos presentan episodios maníacos más intensos, otros sufren depresiones prolongadas, y muchos alternan entre estados mixtos difíciles de identificar. Esta clasificación más precisa ayudó a diseñar tratamientos más específicos, evitando errores diagnósticos y mejorando la respuesta terapéutica. El segundo eje de su legado fue la personalización del tratamiento. En lugar de aplicar un protocolo uniforme, Vieta propuso considerar la historia individual, la genética, los hábitos de sueño y las circunstancias sociales de cada paciente. Para él, el tratamiento óptimo no era aquel que seguía ciegamente
una guía clínica, sino aquel que respetaba la singularidad del individuo. Este enfoque se consolidó en lo que hoy se conoce como medicina personalizada o psiquiatría de precisión. El tercer pilar de su obra fue la psicoeducación. Vieta demostró que informar al paciente y a su familia sobre la naturaleza del trastorno, los signos de recaída y las estrategias de autocuidado reduce drásticamente las hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. Conocer la enfermedad, decía él, es la primera forma de controlarla. Así nació un modelo de atención integral en el que la medicación, la psicoterapia y la educación trabajan juntas. Desde el punto de vista clínico, Vieta siempre insistió en la importancia del litio como piedra angular del tratamiento. Este mineral, descubierto hace más de medio siglo como estabilizador del ánimo, fue defendido por Vieta frente a las modas farmacológicas pasajeras. Sus estudios demostraron que el litio no solo reduce la frecuencia de episodios, sino que además tiene un efecto protector contra el suicidio, algo fundamental en el manejo del trastorno bipolar. Sin embargo, no se conformó con repetir lo conocido. A través de ensayos clínicos rigurosos, exploró nuevas combinaciones terapéuticas, evaluó la eficacia de antipsicóticos atípicos y analizó el papel de fármacos anticonvulsivantes con propiedades estabilizadoras. Sus investigaciones ayudaron a establecer cuándo y cómo utilizar cada medicamento y en qué momento de la enfermedad conviene cambiar la estrategia. Pero la ciencia, para Vieta, no era solo una colección de datos, era una herramienta para devolver el control a quienes lo habían perdido. Por eso, en su discurso, la palabra paciente nunca aparecía sola, siempre iba acompañada de familia, red de apoyo, contexto. Comprendía que el trastorno bipolar no afecta solo al individuo, sino también a su entorno. De ahí que promoviera un modelo de atención colaborativo, donde médicos, psicólogos, enfermeros y familiares trabajaran como un solo equipo. En sus conferencias, solía decir que la psiquiatría no puede limitarse a tratar el cerebro, debe cuidar también a la persona que habita dentro de él. Esa frase se convirtió en un principio rector para toda una generación de profesionales. Bajo su influencia, muchos programas de salud mental en Europa y América Latina adoptaron protocolos basados en el equilibrio entre tratamiento biológico y acompañamiento psicosocial. Otra de sus grandes contribuciones fue resaltar la importancia del sueño. En una época en que el insomnio se consideraba un síntoma secundario, Vieta demostró que las alteraciones del ritmo circadiano son un factor clave en la desestabilización emocional. A partir de sus estudios, surgieron terapias de ritmo social, enfocadas en regular los horarios, la exposición a la luz y los hábitos cotidianos. Estas estrategias no solo previenen recaídas, sino que fortalecen la sensación de control del paciente sobre su propia vida. El legado científico de Edward Vieta no puede separarse de su visión ética. Para él, investigar significaba asumir una responsabilidad, garantizar que cada descubrimiento se traduzca en un beneficio tangible. Su liderazgo en proyectos internacionales estableció nuevos estándares de calidad en investigación psiquiátrica, asegurando que los ensayos clínicos se desarrollaran con transparencia, consentimiento informado y respeto por la dignidad de los participantes. En paralelo, Vieta impulsó el desarrollo de registros clínicos a gran escala que permitieron observar cómo los tratamientos funcionan en la práctica cotidiana. Estos datos del mundo real complementaron los ensayos controlados y ayudaron a construir una imagen más completa del trastorno bipolar.
Gracias a este esfuerzo, se pudieron identificar factores de riesgo, patrones de adherencia y efectos secundarios que antes pasaban inadvertidos. En sus publicaciones más influyentes, Vieta insistía en que la ciencia debía estar al servicio de la recuperación funcional, no solo de la reducción de síntomas. Su objetivo no era que los pacientes dejaran de estar enfermos, sino que volvieran a trabajar, a crear, a amar, a participar en la vida. Esa diferencia conceptual cambió profundamente el sentido de la psiquiatría moderna. Con el tiempo, su influencia se expandió más allá del ámbito clínico. Edward Vieta se convirtió en un referente en políticas de salud mental, abogando por la integración entre atención primaria y especializada, y por la eliminación del estigma que todavía rodea a los trastornos mentales. Su mensaje era claro: no puede haber salud pública sin salud mental, y no puede haber salud mental sin compasión. El impacto de sus ideas se reflejó también en la formación académica. Miles de jóvenes psiquiatras, psicólogos y enfermeros han sido formados bajo su guía, aprendiendo que cada diagnóstico es una historia y que cada tratamiento es una relación de confianza. En las aulas, su enfoque se traduce en una enseñanza basada en casos reales, en el análisis crítico de la evidencia y en la práctica de la empatía clínica. Para entender la magnitud de su aporte, basta con observar cómo ha cambiado la percepción del trastorno bipolar en las últimas décadas. Antes, era una enfermedad rodeada de silencio, incomprensión y prejuicios. Hoy, gracias a la divulgación científica y al trabajo de profesionales como Vieta, se habla de ella con más claridad, más respeto y más esperanza. Y esa transformación no ocurrió por azar. Fue el resultado de una vida dedicada a unir los puntos entre laboratorio y consultorio, entre la teoría y la realidad humana. Cada descubrimiento, cada ensayo, cada conferencia, fueron pasos en una misma dirección: construir un puente entre la ciencia y la vida. A medida que avanzaba el siglo XXI, la psiquiatría se enfrentaba a una nueva revolución científica. Las herramientas genéticas, las neuroimágenes funcionales y la informática clínica ofrecían posibilidades que antes parecían ciencia ficción. Edward Vieta, lejos de observar pasivamente estos cambios, decidió liderarlos. Su curiosidad lo llevó a integrar la biología molecular con la observación clínica, convencido de que cada gen, cada circuito cerebral y cada experiencia emocional son piezas de un mismo rompecabezas. En colaboración con equipos internacionales, Vieta participó en proyectos pioneros de genética psiquiátrica. El objetivo era identificar variantes genéticas asociadas con la vulnerabilidad al trastorno bipolar. Los resultados fueron reveladores. Aunque no existe un gen bipolar, sí se descubrió un conjunto de factores hereditarios que aumentan la susceptibilidad a desarrollar el trastorno. Estos hallazgos no solo ampliaron la comprensión de la biología del ánimo, sino que también ayudaron a desterrar la idea de que la enfermedad era producto de una falta de voluntad o debilidad personal. Con el tiempo, los estudios liderados por su grupo en el Hospital Clínic de Barcelona demostraron que la interacción entre genética y ambiente es crucial. Un entorno estable, una red de apoyo sólida y hábitos saludables pueden mitigar el impacto de la predisposición genética. Este mensaje, respaldado por la ciencia, ofreció esperanza. El destino biológico no es una condena, sino un punto de partida que puede transformarse con conocimiento y acompañamiento. En el ámbito de las neuroimágenes, Vieta impulsó investigaciones que mostraron alteraciones específicas en regiones cerebrales
vinculadas con la regulación emocional, como la corteza prefrontal y la amígdala. Estas observaciones permitieron entender por qué las personas con trastorno bipolar pueden experimentar oscilaciones intensas entre la euforia y la tristeza. Pero más allá de la descripción anatómica, su trabajo destacó algo fundamental. Esas diferencias no definen a la persona, solo muestran cómo su cerebro procesa el mundo de manera distinta. Una de las aportaciones más interesantes de su equipo fue la identificación de patrones de conectividad cerebral que varían según la fase del trastorno. Durante los episodios maníacos, ciertas áreas del cerebro se hiperactivan. En las depresivas, esa actividad disminuye. Comprender estos mecanismos permitió desarrollar estrategias terapéuticas más ajustadas, incluyendo técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal. Pero la investigación de Vieta no se limitó al laboratorio. Su mirada abarcó la vida cotidiana del paciente. Consciente de que las recaídas suelen estar precedidas por cambios sutiles en el comportamiento, promovió el uso de aplicaciones móviles para el monitoreo del estado de ánimo. Estas herramientas, desarrolladas junto con ingenieros y psicólogos, permiten detectar variaciones tempranas y ajustar el tratamiento antes de que ocurra una crisis. De esta manera, la tecnología se convirtió en un aliado de la prevención. En las consultas, los pacientes aprendieron a registrar su sueño, su energía, sus emociones diarias. Para muchos, ese simple acto de observación transformó su relación con la enfermedad. Medir es conocer, y conocer es controlar, solía decir Vieta. Este principio, trasladado a la práctica, ha salvado innumerables vidas. Los estudios de seguimiento a largo plazo también fueron esenciales. Vieta comprendió que el trastorno bipolar no es una secuencia de episodios aislados, sino una trayectoria vital. Por eso, diseñó investigaciones que analizaban la evolución del paciente a lo largo de los años, identificando los factores que favorecen la estabilidad. Entre ellos, destacó la adherencia al tratamiento, la regularidad en los horarios, el apoyo familiar y la detección precoz de señales de recaída. En uno de sus estudios más citados, publicado en The Lancet Psychiatry, Vieta demostró que los programas de seguimiento continuo reducen significativamente la tasa de hospitalizaciones. Este modelo, basado en la atención comunitaria y el acompañamiento psicoeducativo, hoy se aplica en numerosos países como referencia de buenas prácticas. Su interés por la dimensión humana del trastorno lo llevó también a estudiar la creatividad, inspirado en las biografías de artistas y científicos con rasgos bipolares. Exploró la relación entre la inestabilidad emocional y la producción creativa. Sus conclusiones fueron equilibradas. Reconoció que ciertos rasgos del temperamento bipolar, como la sensibilidad o la intensidad emocional, pueden potenciar la creatividad, pero advirtió que el sufrimiento no es una condición necesaria para el talento. En sus palabras, la mente brillante no necesita del caos, sino de equilibrio para poder brillar. A nivel social, Vieta se convirtió en una voz fundamental contra el estigma. En entrevistas y conferencias públicas, insistía en que el lenguaje es una herramienta poderosa. No se debe decir bipolar para describir a una persona voluble o inconstante. Ese uso banal, repetía, trivializa el sufrimiento de quienes conviven con la enfermedad. Gracias a su labor de divulgación, medios de comunicación, asociaciones de pacientes y organismos de salud adoptaron un lenguaje más respetuoso y preciso. Durante la pandemia de COVID-19, su trabajo cobró
una relevancia especial. La incertidumbre, el aislamiento y el miedo provocaron un aumento generalizado de los trastornos del ánimo. Vieta y su equipo respondieron rápidamente, creando protocolos de atención telemática para garantizar la continuidad del tratamiento. Su enfoque mostró que la psiquiatría puede adaptarse a las crisis sin perder la humanidad. En aquellos meses difíciles, miles de pacientes encontraron en la videollamada una nueva forma de acompañamiento. El impacto de esta innovación fue tan positivo que muchos sistemas de salud decidieron mantener la atención virtual, incluso después de la emergencia. Vieta lo consideró una lección para el futuro. La tecnología debe ser una herramienta de conexión, no una barrera. A lo largo de su carrera, ha recibido reconocimientos internacionales, pero siempre repite que su mayor premio es ver a un paciente recuperar su vida. En su despacho, las paredes están cubiertas no de diplomas, sino de cartas escritas por personas agradecidas. Algunas cuentan cómo lograron volver a trabajar, otras cómo recuperaron el sueño o la relación con sus hijos. Esas historias son, en el fondo, la evidencia más sólida de que la ciencia, cuando se combina con la compasión, puede transformar la existencia. El legado de Edward Vieta no se detiene en la práctica médica. Su influencia se extiende a las políticas de salud mental. Fue uno de los primeros en advertir que los sistemas sanitarios deben pasar de un modelo reactivo, centrado en la crisis, a uno preventivo, basado en el acompañamiento continuo. Sus propuestas contribuyeron a reformar la atención psiquiátrica en España y en otros países europeos, impulsando redes comunitarias que integran atención primaria, hospitales y recursos sociales. Su liderazgo también se reflejó en el ámbito académico. Bajo su dirección, el Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona se convirtieron en centros de referencia mundial en trastorno bipolar. Decenas de investigadores formados en su grupo hoy dirigen unidades similares en América Latina, Europa y Asia, replicando su modelo de investigación aplicada y atención humanizada. Uno de los aspectos más admirables de su trabajo es su capacidad para comunicar la ciencia de manera accesible, a través de libros, artículos de divulgación y conferencias abiertas. Vieta ha logrado acercar la psiquiatría al público general. Explica conceptos complejos con claridad, sin perder la profundidad. Habla del cerebro como un órgano extraordinario, capaz de adaptarse, aprender y sanar, siempre que reciba el cuidado adecuado. En una de sus charlas más recordadas, afirmó: "El futuro de la psiquiatría no está en la farmacología ni en la tecnología, sino en la integración del conocimiento. Solo cuando la biología, la psicología y la sociedad trabajen juntas, podremos hablar de verdadera salud mental". Esa visión integradora resume la esencia de su pensamiento. La investigación contemporánea, inspirada por Vieta, explora nuevas fronteras. Los estudios de biomarcadores buscan identificar señales tempranas de descompensación, permitiendo ajustar tratamientos antes de que aparezcan los síntomas. Otros grupos analizan el papel del microbioma intestinal en la regulación del estado de ánimo, una línea de trabajo que él mismo ha alentado, recordando que el cerebro no está aislado, es parte de un ecosistema corporal que influye en cada emoción. La inteligencia artificial también se ha incorporado a la psiquiatría gracias a su impulso. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten analizar grandes volúmenes de datos clínicos y predecir patrones de recaída. Vieta ve en estas herramientas una oportunidad, pero también una advertencia. La tecnología debe servir al juicio clínico, no reemplazarlo.
El algoritmo no puede escuchar el silencio de un paciente, ni ver una lágrima, suele decir. Esa frase resume su equilibrio entre modernidad y humanidad. En los últimos años, ha trabajado para que la psiquiatría sea reconocida como una disciplina central en la medicina, no como un apéndice. Ha defendido que la salud mental influye en la evolución de todas las enfermedades crónicas, desde la diabetes hasta las cardiovasculares. Su enfoque interdisciplinario ha permitido que psiquiatras y médicos de otras especialidades colaboren más estrechamente, mejorando la atención integral del paciente. En la actualidad, los protocolos inspirados en su trabajo se aplican en hospitales de todo el mundo, programas de intervención temprana, unidades de estabilización emocional y redes de apoyo familiar llevan su sello. Muchos profesionales citan su modelo como el punto de partida de una nueva era en la psiquiatría, una era centrada en la persona, basada en la evidencia y guiada por la esperanza. Su influencia ha trascendido las fronteras médicas, ha participado en proyectos educativos y culturales que promueven la salud mental en escuelas, empresas y comunidades. Para él, hablar de bienestar emocional no es tarea exclusiva de los psiquiatras, es una responsabilidad colectiva. En un mundo acelerado, hiperconectado y a menudo solitario, su mensaje resuena con fuerza. Cuidar la mente es cuidar la humanidad.